presentarla, que los viene a compartir la misión misericordiosa del Espíritu, nuestra misión. Nos ponemos de pie, por favor, y oramos. Pedimos a Dios por Marilyn. Querido Padre, tú nos has dado una profeta en nuestro tiempo. Nos has dado una mujer que nos hable de ti, Dios, de tu gran amor, de tu misericordia. Te pedimos todos juntos en esta tarde, Dios, que tú la sigas fortaleciendo físicamente, espiritualmente, y que ella siga abriendo caminos, Señor, para que nosotros sigamos en la evangelización. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Quédense de pie, por favor. Se van a unir conmigo en una de las canciones favoritas de todos nosotros. Y sería muy difícil para mí, no sé, ni podría pensar que podría estar aquí delante de ustedes si el Espíritu de Dios por Jesucristo no estuvo aquí presente. Por eso, He is here. Amén. Únanse con nosotros. ¿Todos? He is here. Hallelujah. He is here. Amen. He is here. Holy, holy, I will bless His name again. He is here. Listen closely. Hear Him calling out your name. He is here. You can touch Him. You will never be the same. Siento el aliento de su Santo Espíritu. Veo su gloria descansando sobre ti. Coros de ángeles en su presencia lloran. La presencia del Señor está aquí. He is here. Hallelujah. He is here. Amen. He is here. Holy, holy, I will bless His name again. He is here. Listen closely. Hear Him calling out your name.
del Señor. Aleluya. Aleluya. Pueden sentarse con esta confianza en sus corazones. Cuando recibí el tema, pensé, este sí me encanta. Porque cuando vemos el desarrollo tema por tema, entonces me alegra mucho cuando llegamos a este último, si quiere decir, de este fin de semana, pero con tanta alegría, proclamar la misión misericordiosa del Espíritu Santo es nuestra misión. Y por eso voy a volver a repetir lo que escuchamos hoy en la actuación de la palabra en esta mañana, en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Al comenzar el ministerio de Jesús con estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado a llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad. Otra vez. Me ha enviado a anunciar la libertad. ¿A quién? A los presos. Y dar vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. Y anunciar el año favorable del Señor. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. Amén. Un aplauso para el Señor. Al comenzar este ministerio de Jesús, Él tenía que ser equipado para esta misión. Nosotros, para hacer una misión como hablamos hoy, esta compasión, esta misericordia de Dios revelada a este mundo, presos, oprimidos, enfermos, no podríamos nunca hacer esta misión si primeramente no fuéramos equipados para hacerlo. Y sabemos que antes de exclamar Jesús en esta primera ocasión de su ministerio en la sinagoga de su propio pueblo, fue que fue bautizado en el río Jordán. Y Juan, que le estaba bautizando, exclamó: yo en verdad les bautizo con agua, pero viene uno que los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que siquiera merezco desatar la correa de sus sandalias. Y él seguía proclamando en este bautismo de Jesús. El Espíritu Santo bajó en forma visible, como una paloma. Y se oyó del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Palabra de Dios. Esa elección de Jesús desde la eternidad fue presente y fue visible. Cuando Juan bautizó a Jesús, exclamó: yo le bautizo en agua, hablando a todos los hambrientos que querían ser salvos, arrepentidos. Pero él decía: viene uno después, que él va a bautizar en el Espíritu Santo y con fuego. Y este que viene
es Él de veras que les va a bautizar en el Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes han sido bautizados? Amén, un aplauso, aleluya, sacramento, visible, visible. Cuando Jesús fue bautizado visiblemente bajo la paloma y visiblemente la voz del Señor proclamando, mi elegido. Pero también para nosotros sabemos que, aunque somos bautizados en agua, llegará el día cuando Jesús el bautizador, como fue prometido aquí, nos bautizará en el Espíritu Santo y fuego. ¿Para qué? Para cumplir la misión. Amén. Cuando Él fue equipado para esta misión, no era que no tenía el Espíritu Santo antes, pero cuando visiblemente, cuando Jesús fue bautizado, fue como nosotros equipados para hacer la misión continua hasta el día final. Para mí, me alegro mucho que soy convertida a la fe católica y aunque en las Asambleas de Dios, esta denominación preciosa, cristiana, ellos no tenían costumbre de bautizar a los niños pequeños, sino ya cuando llegaron a una edad por donde podrían confesar así libremente que Cristo es el Señor. Pero gloria a Dios, en la Iglesia Católica, por la fe, la comunidad representa al Señor, así que nos eleva al trono de la gracia del Señor y el Señor nos toma en sus brazos y nos lava de la culpa. Gloria al Señor. Y gloria al Señor que comienza a nosotros visiblemente, ojalá, esta misión de Jesús. Bautismo para mí significa la efusión del agua entrando en la profundidad de uno donde todo se aclara y la luz de Dios ilumina y la gloria del Señor desciende sobre nosotros y sí nos regala preciosamente este maravilloso don del Salvador, la alegría de haber sido escogido y elegido por Él. Otro aplauso. Cuando leemos una frase del Catecismo de la Iglesia, dice, este sacramento, y ustedes saben que sacramento significa señal visible. Señal visible. Cada sacramento es señal visible. Este sacramento es llamado baño de regeneración. Bañándonos en frente del pecado original y baño de regeneración así para poder para nosotros no solamente nacer en esta agua de purificación del Espíritu, sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. El comienzo. Pero hubo una frase en el Catecismo por San Gregorio que me llama más la atención y casi para nosotros que levantamos nuestra mano, que somos bautizados, y para mí significa que somos equipados para poder hacer la misión del Señor. Dice, el bautismo es el más bello, magnífico de los dones de Dios. Lo llamamos don de gracia, la unción, la iluminación, la vestidura de incorruptibilidad, baño de generación, sello y todo lo más precioso que hay. El don porque es confiado a los que no aportan nada. El bautismo es gracia porque es dado incluso a culpables. El bautismo porque el pecado es sepultado en el agua. Unción porque es sagrado. Sagrado. Y real. Iluminación porque es luz resplandeciente. Vestidura
porque cubre nuestra vergüenza. Baño, porque lava. Sello, porque nos guarda. Y es el signo de la soberanía de Dios. Ahora voltéense a verse. ¿Cómo es tu vestidura? ¿Cómo está esta luz? ¿Cómo es esta confianza? ¿O todavía tiene vergüenza? Ahora, véanse más de cerca. ¿Son resplandecientes? ¿O todavía tiene esa carga de amargura? Ahora otra vez yo les pregunto si han sido bautizados o no. Porque nadie puede cumplir la misión de Jesús en el Espíritu Santo sin la revelación de quiénes son. Amén, gloria al Señor. Mira, primeramente fuimos preparados. Jesús fue preparado, bautizado. Pero tan pronto que fue bautizado, en camino, como el Padre hablaba hoy de su destino, pero ¿qué pasó cuando fue bautizado? Lo primero que tenía que hacer al ser bautizado era ¿qué? Pasar por el desierto de la tentación. Y que para nosotros los bautizados somos equipados para esta misión de Jesús. Pero cuando llega como Jesús, inmediatamente después de ser esta visible elección de Dios, tenía que pasar sus 40 días en el desierto. ¿Qué también significa esos 40? Podría ser los significados que conocemos que por el pueblo de Dios, después de haber pasado por el Mar Rojo, tenía que pasar los 40, ¿qué? Años antes de entrar en la nueva tierra que Dios le había prometido. Es decir, para nosotros, y ustedes van a llorar por un momento porque no pueden cumplir la misión de Jesús sin ser tentados, sin ser probados. En inglés decimos, there is no gain without pain. Y en esta tentación de Jesús en el desierto, de prueba, en esta tentación, primeramente tendríamos que ver, porque en esta tentación, por el diablo que venía a tentar a Jesús, es lo mismo que podríamos aplicar a nosotros. ¿Cuántos de ustedes quieren cumplir la misión de Jesús? Bueno, vamos a evaluar un poco esta tentación de Jesús en la situación por donde están ustedes ahora como servidores. El primero es que el diablo hablaba directamente a Jesús diciendo, si de veras eres hijo de Dios, ordena a esta piedra que se convierta en pan. ¿Verdad? ¿Recuerdas? ¿Y qué dijo Jesús? No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de Dios. Y para nosotros, aún en esto, tenemos que ver, ¿qué es que Dios nos ha hecho para poder darnos la confianza en frente de la tentación primera del diablo, que comienza a ofrecernos todo lo que podría ser la satisfacción a nosotros? Y yo pienso primeramente es la tentación de la carne, ¿verdad? ¿Cómo es esta tentación que ha destruido estos miles y millones de personas que un día fueron bautizados, pero por la tentación del diablo, la destrucción ha venido a su cuerpo, la destrucción de todo lo que podía ser el interior de uno, por dejar que su carne no estaba de acuerdo
con la santidad que Dios le había hecho. Véanse un momento, véanse la preciosidad que ustedes son. Pero por no obedecer cada palabra que sale de la boca de Dios, que no conocen las promesas de Dios, 138,000 promesas en la Biblia, y es difícil para nosotros pronunciar en frente del diablo que viene a tentarnos ni una de ellas, porque la carne está en esta lucha, y esta lucha que el diablo hace en nosotros, sexualmente especialmente, o en cualquier actitud que tenemos hoy día, la pornografía, la visibilidad de lo que el diablo tiene plan para nosotros, tentándonos así en el sentimiento, esas emociones fuera del control de Dios. El segundo, el diablo dice, yo te daré todo el poder de la grandeza de estos países si te arrodillas y me adoras. Todo será suyo. Y en la segunda respuesta de Jesús dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. ¿Qué tan difícil es adorar a Dios? Tan difícil es cuando esas ataduras en nuestra vida, estos marcos del pasado han atado a nosotros. Cuando somos marcados aún en infidelidad o abuso o profanación o las pérdidas de la vida, ¿cómo es difícil para nosotros decir en frente de este ataque del enemigo, yo voy a adorar a mi Dios y le voy a servir solo a Él? ¿Y cuántos de nosotros estamos ya luchando en contra de las adicciones? Yo tengo mis dos hijos. Tengo Kimberly, que hoy día está en Veracruz, México, predicando la palabra de Dios. Pero cuando su papá le dejó a ella cuando tenía 13 años y Marcos tenía 16 años, Marcos en drogas y alcohol. Y Kimberly apenas despertándose a la vida como una jovencita, y cuando perdió el príncipe de su vida, su amado padre, marcada por el dolor que le paralizó por muchos años, lloró muchas veces y me decía, Mom, ¿cómo es posible que un día podría encontrar una esposo que sería fiel a mí? Muy difícil confiar, marcada por la situación de la tristeza. Marcos en su alcohol y drogas, escondiéndose bajo sus sábanas, tomó otras decisiones. Y por el ataque en este momento, que el mismo diablo hubiera ofrecido en sus tristezas, en sus emociones, tomó la decisión de salir de la casa y nunca volver al hogar. Cuando el diablo tenta a Jesús, que le ofreció todo, si él podría arrodillarse a adorar a Él. Pero para nosotros, ¿cuántas veces en la renovación carismática o por donde estemos en nuestras familias o en las comunidades, aún muchas veces en nuestras oraciones familiares, es tan difícil humillarnos y orar? Si mi pueblo, quien es invocado por mi nombre, dice la palabra del Señor, se humilla y reza y busca su rostro, yo escucharé desde el cielo y yo sanaré y perdonaré el pecado. Pero para nosotros, ¿cuántas veces nos escondemos atrás de la cortina o con nuestros secretos de familia? Y es muy difícil para nosotros adorar libremente a nuestro Dios. Y por eso no podemos cumplir la misión de Cristo, ¿entienden?
son equipados, pero cuando llega el desierto de tentación, tan fácil es que aunque fuimos equipados, transformados, luz para el mundo que nos necesita, esas tentaciones nos roban. ¿Y cómo es este tema hoy que dice la misión misericordia del Espíritu Santo? Nuestra misión. La tercera tentación en el desierto, antes de comenzar el ministerio de Jesús, el diablo dice, llevándole a la parte más alta, si de veras es el Hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque la Escritura dice que los ángeles te cuidan y te protejan. ¡Qué mentira! Jesús contesta, no pondrá a prueba al Señor su Dios. No pongan a prueba este humanismo que es prometido hoy, hasta en la política que escuchemos en el día de hoy. No pongan delante de Dios y la misión de Jesucristo sus propias intenciones fuera de la certeza que es la voluntad de Dios. No tratan de controlar las situaciones. No tratan con sus propias ideas de la mañana. No hagan dominio de tus propias posesiones, porque nunca llegará a la misión de Cristo así. Un día cuando yo era en el camino del Señor, estaba ministrando en un lugar y hubo un evangelizador en aquel tiempo. Este fue antes de mi conversión a la Iglesia Católica y nunca voy a olvidar porque cuando tuve chance me fui a acompañarle en sus campañas de fe cantando. Una noche él estaba tratando de quizás enamorarme un poco. Y nunca voy a olvidar. Marilyn, ven conmigo. El Señor entenderá. Porque Él sabe que estoy en su servicio. Qué barbaridad. Pero es como a veces somos. Equipados. Pero la tentación del diablo viene para destruir. Recuerdo cuando mi esposo Glenn Kramer, 20 años, ¿no? Y habíamos ido a pastorear una iglesia en el norte de California. Después el Señor nos llamó al ministerio en Colombia. Tuvimos que pasar a Guadalajara, que viva Jalisco. Gracias por enseñarme un poco de español. Volver aquí, los obispos de Colombia llamaban a mi esposo Glenn para ir 2 años al estudio en Roma. Pensaron que quizás iba a poder ser el primer hombre casado sacerdote para América Latina. Y fue en ese momento, claro, fue algo de mucha determinación en el corazón de Glenn. Sí, él quería seguir este proceso. Y yo tenía bastante inquietud hasta el cardenal aquí, Los Ángeles, decía, he better not go. Pero en esto no insisten en sus propios deseos. En ese momento, cuando Glenn se fue a Roma y volvió aquí después de 2 años, ya habíamos comenzado Carisma en Misiones. Ya estaban cantando Alabaré conmigo. Pero recuerdo cuando él volvió de Roma, ya algo había pasado. Y él no era el mismo. Y claro, tuvo un ataque muy fuerte psicológico. No era la culpa de la iglesia, perdóname. Pero cuando él volvió, un día estaba caminando en la oficina de Carisma en Misiones mano en mano con una monjita que había venido para ayudarnos, dándola una experiencia ya. Y mano en mano yo pregunté a Glenn, ¿y qué es esto que tú estás mano en mano con Jeanette? Y él me decía, Marino, no te preocupes, somos como San Francisco y Asís y Santa Clara. Hello. Bueno. No
pondrán a prueba a Dios. Hello. Bueno, la anulación vino del matrimonio por muchas cosas del pasado de esta vida que aclaradas y sí. Valía la anulación del matrimonio, aunque todavía le amo con todo mi corazón y llevo su diamante para siempre. Pero él ha sido casado con la monjita por como 30 y más años. Pero no es tanto San Francisco y Santa Clara. Hasta ellos vinieron en la Navidad a estar con nosotros, con Kimber y la familia. Tenemos la reconciliación y la paz. Pero nunca voy a olvidar esas situaciones que comienzan a romper una decisión que tuvimos de hacer en el Espíritu Santo la misión de Cristo y cumplirla. Y yo creo que podría también identificar con una de esas tentaciones que quizás están realizando en su vida hoy. Pero en Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6 dice, los que son guiados por la carne piensan y desean lo que es de la carne, pero los que son conducidos por el Espíritu van a lo espiritual y la carne tiende a la muerte. Pero mientras que el Espíritu se propone es vida y paz. Aleluya, gloria al Señor. Por eso, destinados a cumplir la misión de Jesús es porque lo que me pasó a ti y a mí, pero tiene que seguir evidente en nosotros. Es por eso que tenemos una renovación en el Espíritu Santo, ¿sí o no? No es por el movimiento en sí, sino es por toda la iglesia. El Papa, todos están proclamando ahora una renovación en el Espíritu Santo, una nueva consagración, como escuchamos hoy. ¿Por qué? Tenemos que cumplir la misión de Jesús. Se dice hoy en Europa se está creciendo a ser más islámicos que cristianos. Miren lo que está pasando en México con el problema del narco y cartel. Hasta este año pasado casi mataron a Kimberly. Un hombre entró en su hotel nomás para estrangularla y matarla. Iba a hacer una predicación en un congreso y ella luchó 2 horas para aliviarse de este joven. Y cuando la policía al fin llegó, iba a llevar a este joven, él lloraba y gritaba a Kimberly diciendo, por favor señora, diles que no me manden a la prisión, yo tengo hijos. Al fin, al encontrar que estaba en conjunto con uno de los mayores de este pueblo del cartel y venían solamente alquilando el cuarto al lado de ella para matarla. Mis hermanos, estamos viviendo en los tiempos cuando el Señor es nuestro pastor y Él quiere llevarnos a la misión concreta y cumplir la misión. Pero por eso, si mi pueblo, quien es invocado por mi nombre, se humilla y reza y busca mi rostro, yo escucharé desde el cielo y yo sanaré el pueblo y perdonaré el pecado. Pero para esto, en esta consagración, yo soy no solamente preparado, yo voy a estar tentado siempre. Pero en esta consagración que Dios está haciendo de nosotros para cumplir esta misión de Jesús, Filipenses 1, 21 en adelante. O 2, perdóname. Filipenses 1, 2 en adelante. Mi vida no cuenta con tal de que yo pueda correr con gozo hasta el fin de mi carrera y cumplir el encargo que el Señor Jesús me dio de anunciar la buena noticia del amor de Dios. Con todo esto, equipada, tentada, pero soy consagrada. Por eso con ustedes hoy, una nueva determinación.
Si tanto como Jesús cuando escucharon la voz, como repitieron hoy, que somos elegidos, esta voz del cielo bajó en el día del bautismo, es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. La elección de Dios. Y véanse un momento, ¿ustedes de veras son elegidos para cumplir la misión de Jesús? ¿Y por qué se quejan tanto? ¿Por qué tenemos que volver y volver y volver y llorar y llorar? Como el Padre dijo esta mañana, ya no más llorar, ¿no? El destino, mi vida no cuenta con tal de que pueda cumplir y correr con gozo. Please, come on. Isn't it time to reír? Yo creo que uno de los dones más maravillosos que mi Dios me da es un buen humor. Really. A veces yo digo, I've seen everything. Ya he visto todo. Pero me hace reír porque el diablo es estúpido. Y entonces cuando ponen enfrente de mí una barbaridad, yo no les voy a dar el poder. Yo voy a reír. Porque el diablo es estúpido. Por eso yo corro, porque mi vida no cuenta, con tal de que pueda cumplir con gozo. Si podían memorizarla, ¿verdad? Mi vida no cuenta con tal de que pueda correr con gozo. Ahora, ¿qué es esta? ¿Qué es lo que es que el Señor está exigiendo de nosotros? La certeza de la vocación. ¿Cuántos de ustedes sienten que tienen una vocación en la vida? ¿Y los demás no? ¿Fueron equipados para qué? Y es una tradición en la iglesia que pensar que los consagrados que tienen vocación, los religiosos, los sacerdotes, gloria a Dios. Pero la vocación en cada uno de nosotros es la revelación de Dios, la presencia de la gloria de Dios para la extensión del reino de Dios, ¿sí o no? Misericordia, hello, ¿o olvidaste todo lo que ya aprendieron esta mañana? La certeza de nuestra misión. Qué lamentable que tuvimos que mencionar, pobrecito, otra vez ayer Jonás, ¿no? Que tenía esta vocación de profeta, como nosotros somos profetas, sacerdotes y reyes, ¿verdad? Pero Dios le mandó a proclamar a Nínive, porque Nínive, el pueblo de pecado, tenía que tener una profeta para salvar este pueblo. Y la elección de Jonás era para ir, pero a él no le gustó la idea de ir a este pueblo. ¿Cuántos de ustedes les gustaría ir hoy día, yo digo, a misionar en, qué sería un país muy difícil para ustedes misionar? ¿Ah? Irak. ¿No conoce la lengua? Que es un pueblo bastante pecador. El Señor le llamó a Nínive, tenía miedo, no quería ir ahí, porque somos muy cómodos hablando español en East LA. Es como yo cuando salgo del centro y voy a comprar mi taco en King Taco. Y todo el mundo me mira y dice, what are you doing here? You have ojos azules. ¿Ah? Pero qué cobarde era comprar el boleto en el barco para Tarsis. Pero el Señor sabe cómo purificar la vocación, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han sido purificados en su vocación? Ok. ¿Y qué va? Cuando llega a lo contrario de lo que es la voluntad de Dios, ¿viene qué? Tormentas. Y la tormenta iba a destruir el barco.
Y pobre Jonás se escondió en un rincón abajo en el barco. Y qué bonito Dios tenía marineros en el barco que no tenían miedo de buscar la razón de la tormenta. Unos son cobardes, no quieren confrontar ni confesar que hay tormentas. Ustedes dicen, ay, ¿qué será? No, ellos determinados de buscar la razón, entonces buscaban por todo el barco, encontraron a Jonás escondiéndose. ¿Y qué hicieron los marineros? Criticaron y le decían, él es el culpable, déjalo ahí. No, tenían que salvar su situación, entonces ellos agarraban a Jonás y le tiraban por el barco. Amor firme. ¿Cuántos de ustedes tienen en su comunidad Jonases escondidos? ¿Cuántos de ustedes tienen tormentas? Y ustedes dicen, oh no, voy a llamar al padre a ver lo que él puede hacer. Voy a llamar al pastoral a ver lo que podríamos. No, amor firme. Tienen que reconocer de dónde ha venido la tormenta y en conjunto, en la voluntad de Dios, buscar a los problemáticos y ayudarlos como podrían. Ustedes no pueden salvar a ni uno, pero a lo menos esos marineros hicieron lo que pudieron y un aplauso para ellos porque no tenían miedo de tirar a este pobre del barco para calmar la tormenta. I don't think, I was thinking of this president, or not president, ojalá que no, Trump, Es always famoso decir, you're fired, out, como dijo hoy. No es tan fácil, ¿verdad? Pero con todo esto, esos marineros sí le dieron chance a Dios a hacer lo que tenía que hacer. Y mandó la ballena, 6 días en la ballena, para poner orden a la vida de él. Y por su oración en medio del mar, oh Dios, las olas me cubren y solo tú me puedes salvar. Y todo era la confesión de Jonás en el barco, en la ballena. Pero con todo eso el resultado era que en la situación de, yo lo llamo disciplina. You like disciplina? No, you don't like disciplina. No. Cuando tenemos que poner orden en la misión, a veces sí hay casos de dificultad en la vida de un matrimonio y les exigimos que ellos tengan la ayuda psicológica y por un padre que podría tomar un proceso con ellos para volver a la salud, una pareja, calmar la tormenta. Y si es que si Dios pone orden, si ellos permiten obedecer y poner orden de su vida, vienen a la misión tan fuertes porque han pasado la prueba, gloria al Señor. Pero si no, se podrían quedarse muriendo en la ballena, gran pez. Pero Dios hace esto con propósito porque Él quiere que vayamos a cumplir la misión. Y la misión que nos espera es esto. En Romanos capítulo 8, versículos 18 y 19. En verdad me parece que los sufrimientos en la vida presente no se pueden comparar con la gloria que ha de manifestarse después en nosotros. Y toda la creación espera ansiosamente que los hijos de Dios salgan a la luz. Palabra de Dios. Me parece que el sufrimiento en la vida presente no se puede comparar con lo que es la gloria de Dios. Y toda la creación espera ansiosamente que los hijos de Dios salgan a la luz. Yo espero ansiosamente también que aun los
que se llaman carismáticos, no carismaniáticos. Carismáticos, salgan a la luz. Ya ha pasado la vieja vida. Ya son equipados. Ya son transformados en medio de su desierto. Ya reconocen la consagración que Dios hace en ellos. Son transformados y así la palabra del Señor dice que toda la creación espera ansiosamente esta luz que Dios tiene por ellos. Gálatas 6:15. En cuanto a mí, nada quiero recibir sino a la cruz de nuestro Señor. Pues por medio de la cruz de Cristo el mundo ha muerto. Para mí he muerto para el mundo. Y de nada sirve estar o no estar circuncidados. O es decir, nada sirve si son bautizados o no bautizados. Lo que vale es el haber sido creado de nuevo. Aleluya. Y que reciban la paz y la misericordia todos los que viven según esta verdad. Y todos los que de veras son el pueblo de Dios. Y yo por mi parte, la palabra del Señor dice en el versículo 17, las cicatrices que tengo en mi cuerpo muestran que soy un siervo de Cristo. Aleluya. Yo no tengo que avergonzarme por saber que en este momento la situación de mi hijo Marcos, que tomó estas consecuencias y su cerebro es quemado. Solo Dios sabe cómo podría cuidar a este hijo de Dios. Cómo podría salvar a estas familias tan destrozadas. Pero lo que es en mí por haber sufrido también en esta tentación y estos ataques y esas persecuciones y todo lo demás, llevo en mí cicatrices que tengo en mi cuerpo que muestran que soy siervo de Jesús. Aleluya. Y ustedes me dicen, Marilyn, ¿de dónde viene esta fuerza? Ya tengo mis 76 años. Comencé evangelizando con 15 años. Pero yo dije ayer, yo creo que cuando después de Ernesto y estaban diciendo, pero Marilyn, Chuy, me decían, tú tienes más fuerzas que nosotros como jóvenes. Yeah, maybe I do. Pero para ustedes, no importa la edad, si somos equipados y si pasamos por esas pruebas de la vida, por la cruz del Calvario, sí tendremos cicatrices. ¿Ustedes tienen cicatrices o no? Voltéense a ver. Pregunta a tu hermana si tiene. No se esconde en el closet. No hay secretos en la luz del Señor. Pero esas cicatrices, tornándolos como en mi libro que tengo, Sufrimiento Redentor, significa que todos los sufrimientos que uno tiene puede ser convertido en luz para otra persona. Sí. Es como Kimberly en el 12 de diciembre cuando el Señor llevó a mi nieto Mateo a estar con él después de un terrible accidente cayendo del 7º piso de su apartamento. Y cuando escuchamos la noticia, escuché a mi nieta en México, Regina, llorando y gritando. Y ellos teniendo que salir inmediatamente, 5 horas en el carro para llegar por donde estaba Mateo. Y yo no pude porque estuve aquí en el aniversario, el día siguiente, el aniversario después del funeral. Pero, ¿qué hace Kimberly? Kimberly sabía que mucha gente escucha su programa en María Visión. Pero también muchos conocieron a Mateo porque era adictivo y por un tiempo largo estuvo en rehabilitación en México, en Campo Fénix, en Tlaquepaque. Y todos esos adictos estuvieron también. Entonces, ¿qué hace Kimberly? No lloró, aún interiormente sí, pero tenía que tornar esta tristeza
en una esperanza para los que no conocieron al Señor. Y tenían esos jóvenes arrodillados, arrepentidos, aún delante de Mateo. Y en el funeral en México, ella había hecho hace tiempo una compra de una cripta en la basílica. Y ella dice que cuando llegó a la ceniza, George, su esposo, que es negociante en México, tiene 1,500 empleados, imagínense. Pero él había invitado a todos los que querían a estar con él, acompañándole en este momento en la basílica. ¿Qué va, Kimberly? Comienza a predicar a todos ellos. Que ninguno de ellos habían conocido a Kimberly como predicadora, nomás esposa de George González. Pero de pronto ellos llorando con Kimberly, arrepentidos, y George me decía, Mom, yo sabía que Kimberly tiene un ministerio fuertísimo, pero jamás hubiera imaginado la respuesta que da el pueblo cuando ella predica la palabra de Dios. Y nosotros podríamos quedarnos llorando, pero ya no es tiempo llorar. Es tiempo de dejar que el Señor brille la luz quizás en la área más oscura, pero para traer esperanza a otra persona, ¿sí o no? Es como dije ayer, el Papa Juan Pablo, comulgar con el dolor. Cuando yo recibo la Eucaristía, pan de vida, comulgo con ustedes el dolor para la resurrección que Dios tiene preparado para ti y para mí. Mi vida no vale con tal de que yo pueda correr con gozo y cumplir la misión que Dios me ha entregado. Y para cumplir, ¿cómo podría hacer esto si no fuera por el Espíritu Santo? Dime. ¿Recuerdas la historia de Eliseo Elías? Cuando Elías estaba pasando sus últimos suspiros, ya viejo, había confundido a los de Baal y que por los milagros de toda su vida, pero sintió solo en su vejez. Pero hubo un discípulo de él que estaba cuidando las ovejas, que el Señor le llamó a acompañarlo en sus suspiros. Y cuando Elías le miraba, le decía, yo voy a ir a Betel una vez más, a recordar todas esas maravillas que Dios me ha dado. Dios me ha prometido que cuando yo voy de esta vida, el Señor me va a mandar una carroza de fuego y ahí me voy. Pero antes de salir, yo quiero volver a Betel. Y Eliseo le miraba y decía, you're not going to go alone, I'm going with you. Tú eres mi maestro. Y una vez más, quiero saturarme de todo lo que es la presencia de mi maestro mientras tengo chance. Y él sí le acompaña a Betel. Después, Elías dice, pero, wait a minute, un lugar más. Voy a ir a Jericó. El Jericó que Dios le había prometido, la tierra, la libertad, la nueva vida donde florece y fluye leche y miel. Y Eliseo dice, you're not going alone, I'm going with you. Una vez más, recordar las maravillas del Señor. Yo digo, para mí también, ¿no? En cuanto a esta renovación carismática, no olvides las maravillas del Señor. Cuando hablé hoy de Padre Alan Deck, cuando esos jóvenes hace 45 años experimentaron el bautismo del Espíritu Santo aquí en Los Ángeles, y yo estuve allí en aquel tiempo apenas convirtiéndome a la fe católica, pero para muchos de nosotros ni conocemos nuestra razón, ni conocemos nuestras historias. Celebramos 50 años, sí, pero ¿para qué? ¿Para brincar y saltar? ¿O estar para poder
recibir de lo que ha sido nuestra historia para fortalecernos más para el futuro que nos espera. Amén. Cuando llegan a Jericó, Elías dice, pero uno más, vamos a cruzar aquí este río y vamos a ir a, ¿dónde? ¿Dónde iban a ir? Se fueron a Betel, después a Jericó, ¿y qué más? Después de Jericó, río Jordán. Entonces cuando llegaron al río Jordán y Elías le miraba y dice, al otro lado del río Jordán el Señor me va a llevar a la carroza. Y ahora Eliseo pensativo, ¿cómo vamos a pasar el río? Aquí es el río partido. Pero no hay problema para Elías porque Elías quitó su capa y tiró sobre el agua y el agua se secó. Y pasaron al otro lado, ¿recuerdan? Y cuando llegaron al otro lado, fue el momento cuando miró del cielo y estaba bajando una carroza de fuego para llevar a Elías. Y Elías el maestro miraba al discípulo y decía, ¿qué quieres que yo haga para ti antes que me vaya? Yes, now you remember, right? Y él contestó, quiero una doble porción de tu Santo Espíritu. Y Elías le contestó, este será muy difícil, porque si tú miras a la izquierda o a la derecha, no vas a poder verme ir. Pero si tú te quedas con tus ojos puestos sobre mí, cuando yo subo al cielo, yo te voy a mandar mi capa. Y tú podrás hacer la misión que te espera. ¿Qué es lo que el Señor hizo para nosotros para recibir esta capa? Habíamos sido equipados, habíamos sido tentados, habíamos sido consagrados, pero no era suficiente. Tuvimos que recibir la capa. Es por eso el Señor te decía a sus discípulos, quédense aquí en Jerusalén y oren. Y dentro de muy pocos días ustedes recibirán la fuerza de lo alto. Y ustedes serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Y cuando se acercó la carroza, Eliseo, con sus ojos puestos sobre el maestro subiendo, bajó la capa enfrente de Eliseo. Pero ¿qué tenía que hacer Eliseo para de veras recibir la capa? Tenía que ponerla. Oh, you guys. You received the Holy Spirit, ¿sí? ¿Y cuántas veces han sido bautizados en el Espíritu Santo hasta la capa ha caído sobre ustedes o hasta enfrente de ustedes? Pero para hacer la misión de Cristo tienen que cargarla. It's a big difference. You can come up here, you can pray in tongues. Ustedes pueden recibir el bautismo del Espíritu Santo en su curso de iniciación. Pero ¿qué va si ustedes no llevan la capa? La capa significa toda la potencia de Dios para su ministerio. Los dones carismáticos. Todo lo que podría producir una nueva generación para Dios. Pero que no sean tan flojos. Ustedes a veces se quedan arrodillados y horas, mándame el Espíritu, ven Espíritu Santo, pero no ponen la capa. Ok. Where's my piano player? Para recibir el manto, el don del maestro, tiene que pedir un nuevo Pentecostés. ¿Y sabe lo que pasó cuando Eliseo recibió la capa y la puso? Salió al río por donde había cruzado
con Elías y se había subido otra vez el agua. Y los discípulos estaban por el otro lado. Entonces, ¿qué hizo Eliseo con la capa? Aprendió bien. La quitó y la puso sobre las aguas y se dividieron en dos y pasó al otro lado. Ay, ustedes llevan su capa muy bonito, ya son carismáticos, ya hablan lenguas. Miren los milagros que Dios podía hacer por mí. Pero cuando llega el momento, cuando imposible es cruzar, no saben cómo usar la capa. Corren para un predicador al otro lado del mar. O busquen a uno que viene y que tiene entre comillas, un don de sanación. Y no saben que todos ustedes tienen el don de sanación. Hello. Cuando viene el momento, no sé cuándo. Cuando él tiró la capa, se tiró el agua por el otro lado y los discípulos gritaron, aquí viene el discípulo de mi maestro. Porque reconocieron que Elías había ido, pero Dios había provisto una nueva generación para la gloria de Dios. Eliseo tenía que seguir ministrando, purificando el agua, cambiando agua dulce, agua amarga en agua dulce. Las batallas, el milagro del aceite cuando las jarras se encontraron vacías, sanando Naamán, el leproso. Tantos milagros hizo Eliseo por haber confiado que si Dios tenía un plan maravilloso para el futuro de él, tanto como su maestra. Ahora vamos a ponernos de pie. A concluir hoy, misión misericordiosa en el Espíritu Santo. Es mi misión. ¿Qué será la mañana para nosotros la próxima vez que nos vemos, no? Ojalá que no sea un año. Pero por donde estemos, qué bonito es en unidad. En el día de Pentecostés todos los discípulos creyeron en la palabra junto con María y llegaron al aposento unánime en una solamente. En una sola razón. Eso es lo que espero de nosotros aquí, que tengamos una sola razón. Lléname, Señor, con el Espíritu Santo, porque quiero cumplir tu misión. Y que nada en este mundo me haga parar. Ninguna tentación, porque todas las tentaciones puedo vencer. Todo puedo sanar. Todo puedo darme el coraje y las fuerzas. No hay nada que podría interrumpir. Créeme, el diablo trata. A veces como mi tema, el hacha que fue perdido, ¿recuerdas? Pero nada nos puede parar cuando estamos convencidos que somos elegidos a cumplir la misión. Amén. Vamos a levantar las manos y vamos a orar. Deja que el Espíritu Santo se derrame sobre ti otra vez y renovar este bautismo en ti y activar los dones del Espíritu en ti. Presta tu lengua al Señor, este instrumento más difícil de controlar. Regálalo al Señor y comienza a adorar a Dios. Y cuando adoramos a Dios, el Señor comienza a sanarnos de esas adicciones, de esos marcos de nuestro pasado. Cuando adoramos a Dios y solo a Dios, no dejemos que ningún afecto del pasado podría impedir nuestra adoración.
Nada podía impedir una mente limpia cuando adoramos a Dios. Vocalmente, con tus propias palabras, adore a su Dios. A los que no han recibido el don maravilloso de lenguas, presta su lengua al Señor. El Señor los va a llenar como ministerio a Dios. Sin la 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 la